Instituto Tecnológico de Matamoros. Las líneas de espera, también llamadas colas, son modelos matemáticos que se usan para estudiar situaciones en las que personas, objetos o tareas esperan para recibir un servicio. Por ejemplo, cuando haces fila en el banco, en un hospital o para que una computadora procese tareas. Una línea de espera tiene tres partes principales. Clientes, quienes llegan para ser atendidos, pueden ser personas, autos, llamadas, etc. Servidores, quienes atienden a los clientes, cajeros, doctores, computadoras, etc. Cola, donde esperan los clientes si todos los servidores están ocupados. Estas situaciones se analizan para responder preguntas como ¿cuánto tiempo espera en promedio un cliente? ¿Cuántos clientes hay normalmente en la cola? ¿Qué tan ocupado está el sistema? Los modelos de líneas de espera ayudan a mejorar la eficiencia. Por ejemplo, calculando cuántos cajeros se necesitan para reducir los tiempos de espera. A continuación, mi compañero nos explicará con un ejercicio. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar este ejercicio sobre un caso integrador de una línea de empaque. Y para iniciar, lo primero que necesitamos hacer es analizar nuestro texto e identificar cada uno de los datos que se nos exponen. Por ejemplo, primero debemos de analizar y entender que contamos con 5 locaciones, las cuales realizan un proceso determinado para lograr que las piezas que llegan a esta línea sean empaquetadas correctamente y de manera exitosa. Una vez entendido eso, procedemos a leer nuestro texto y a identificar qué datos se nos proporcionan, es decir, qué es lo que necesitamos nosotros para trabajar y las cantidades. Aquí podemos observar que se nos brinda la información sobre los minutos y la capacidad en cada una de las locaciones. Bueno, una vez identificado esto, debemos de realizar un diagrama que nos permita visualizar de una manera más clara toda esta información y de esta manera evitar perder datos. En este caso, yo aquí ya tengo un pequeño diagrama que me indica la entrada y la salida y todo el proceso que se realiza y la cantidad de operaciones y la cantidad de piezas. Aquí tenemos los nombres también de cada locación, desde la recepción hasta la inspección y pues finalmente la salida. Bueno, una vez realizado este proceso, el cual es muy importante, procedemos a abrir nuestro programa en el cual estaremos trabajando, el cual es ProModel. Ahora procedemos a entrar a nuestro programa en el cual vamos a trabajar, como ya lo mencioné, es ProModel. Y aquí yo ya lo tengo abierto, entonces solamente debo darle clic e iniciar. Aquí ya tenemos nuestra ventanita de trabajo. Y como siguiente paso lo que tenemos que hacer es darle clic en esta barrita y elegir la opción de construir. Después darle clic en donde dice locaciones y podremos observar que se nos despliega aquí una barra de opciones donde tenemos todos los gráficos que podemos utilizar para realizar nuestro ejercicio de simulación. Bueno, aquí solamente ajustamos nuestra ventanita de trabajo para que de pronto sea un poco más cómodo y procedemos a realizar lo que sigue. Aquí lo que sigue es agregar las locaciones y pues como ya lo dice aquí, está en el gráfico, agregarlas y ponerle lo que le corresponde. Agregamos aquí una línea la cual va a indicar que es la recepción de materiales y solamente desplegamos y soltamos aquí. Muy bien, ya tenemos nuestra locación que es la recepción de materiales. Después lo que tenemos que hacer es elegir nuestra locación que va a ser el lavado de pieza. Elegimos este gráfico que está aquí e igual que en el otro, pues solamente soltamos y lo dejamos aquí. Y aquí ya dejamos nuestra locación que es el lavado de pieza. Y después hacemos lo mismo para las siguientes locaciones que se nos indican: almacén de pintura, pintura, horno, todo esto que está aquí. Hacemos lo mismo y elegimos esta especie de tarima que nos va a servir para indicar la siguiente locación. Igual repetimos el mismo proceso y después observamos que sigue
otra locación. Igual elegimos el gráfico que sea de nuestro agrado, y en este caso yo voy a estar eligiendo estos que ustedes ven y voy a seguir repitiendo el proceso. Muy bien, ya llevamos 4. Ahora necesitamos hacer los siguientes. Suelto y lo dejo aquí. Elijo este gráfico y lo pongo aquí. Y pues como ya les mencioné, cada uno va a ir representando cada locación o el proceso que se requiera para realizar nuestro ejercicio. Finalmente elegimos nuevamente otro gráfico similar a este para representar la última locación, que es la estación de horno. Y pues solamente para recapitular, aquí tenemos nuestra recepción de materiales, el lavado de la pieza, la tarima de pintura, la mesa que es la estación de pintura, el almacén del horno y nuestra estación de inspección, que es ya la última locación que necesitamos para que nuestro proceso salga de manera exitosa. Bueno, una vez que ya tenemos creados nuestras locaciones, lo que tenemos que hacer ahora es ponerle un nombre a nuestras locaciones, es decir, ya como ya les mencioné cuáles son, ahora debemos de nombrarlas cada una y de manera individual. Y para eso lo único que tenemos que hacer es irnos a esta parte donde ya podemos ver que dice log 1 en este caso, y nombrarla con el nombre que nosotros queramos. A este le voy a poner recepción de materiales o fila llegada, cualquiera de los dos. En este caso pues va a ser fila llegada. Escribimos y continuamos con el siguiente, el cual se llamará lavadora. Continuamos con el mismo proceso y nombramos a esta locación como almacén pintura. Recuerden que todos estos nombres los estoy sacando del texto y del diagrama que previamente ya hice, por si existe alguna duda. Continuamos y a la siguiente vamos a llamarla como pintura simplemente. Continuamos y a este también la vamos a llamar como almacén de horno. A esta la vamos a llamar como horno simplemente. Y a la tablita la vamos a llamar como inspección, ya que como ya les mencioné es el último proceso que se requiere en nuestro ejercicio. Muy bien, una vez que ya nombré a cada una de las locaciones, lo que sigue es observar que aquí nos indica la capacidad y las unidades de cada una de las locaciones, y lo que tengo que hacer aquí es cambiarlas de acuerdo a los datos que yo ya tengo registrados en mi diagrama. Aquí vemos que ya tenemos la llegada, la operación, la capacidad y todo lo correspondiente. Muy bien, ahora estos datos los tenemos que ingresar en nuestras locaciones. En este caso sabemos que la fila de llegada pues no contamos con un número exacto, entonces lo vamos a dejar en infinito, que es lo equivalente a ilimitado, que es lo que tenemos nosotros en nuestro diagrama. Y en unidades pues también es solamente 1. Después lo que tenemos que hacer es continuar con el proceso, y en lavadora pues vamos a observar en nuestro diagrama que tenemos la capacidad para 5 piezas. Entonces ingresamos el número 5. Y después en almacén de pintura observamos que tenemos la capacidad para 10 piezas. Entonces pues agregamos el número 10. Después en pintura también observamos que tenemos la capacidad para 3 piezas, que es lo que está aquí, que ya tenemos registrado. Entonces le damos clic aquí y escribimos 3. Después en almacén de horno observamos también que tenemos la capacidad para 10 piezas y pues ingresamos el número 10. Y en horno y en inspección pues solamente tenemos la capacidad para una pieza. Pero algo importante aquí es observar que en inspección tenemos 2 por, es decir, por 2, es decir, que existan 2 de ese mismo tipo. Entonces lo que tenemos que hacer es que en unidades, en inspección vamos a cambiarla por
el número 2, ya que como lo tenemos en nuestro diagrama, tenemos 2. Escribimos 2 y le damos Enter. Y como podremos observar, se crea automáticamente otra nueva locación que es exactamente igual a la que ya tenemos. Y solamente la ajustamos y observamos que estén todas presentes como están aquí, desde acá hasta acá, que ese es el proceso que inicia y que ya más adelante vamos a señalar. Bien, una vez ya creadas nuestras locaciones, ya nombradas y ya registradas la capacidad de las unidades, lo que tenemos que hacer es ingresar unos puntos de entidad, que es decir, la capacidad de cada una de las locaciones. Pero para antes de eso, primero tenemos que darle clic en nuestra fila de llegada, que es donde inicia el proceso. Solamente le damos clic en cola y en OK. Y ya tenemos aquí hecho ese paso. Y continuamos ahora, como ya lo mencioné anteriormente, agregando nuestros puntos de entidad. Pero para ello debemos de desactivar la opción de nuevo y elegir los elementos y dejarlos en las locaciones ya creadas. Esto para evitar que se creen nuevas locaciones y haya problemas más adelante. Entonces mejor desactivamos esta opción y los agregamos a nuestras locaciones. Seleccionamos la opción de punto de entidad y los agregamos aquí. Selecciono y agrego. Y aquí nos vamos a estar guiando en las capacidades que ya tenemos previamente registradas acá. Pues aquí solamente vamos a agregar 2 como para indicar la entrada y salida. Pero en las siguientes sí vamos a estar agregando un poquito más. Por ejemplo, en esta vamos a agregar 5, ya que ahí nos dice que existen 5. Entonces las agregamos de esta manera y continuamos de igual manera las siguientes. Acá vamos a agregar 3. Perdón, acá vamos a agregar 10 y pues hacemos lo mismo. Agregamos las que correspondan. Aquí se agregó una de más, entonces solamente borramos este gráfico y continuamos. Y es muy importante que los creemos dentro de la locación que corresponde. Por ejemplo, aquí ahorita se me estaba creando uno más en la locación lavadora y por ello lo eliminé. Entonces les menciono, es muy importante que los creemos en donde corresponda. Aquí agregaremos solamente 6, ya que la locación, el gráfico que representa a la locación es un poco pequeña, entonces se va a ver muy saturado. Entonces solamente agregamos 6 y pues para hacer referencia más que nada. Agregamos las 6 que hacen referencia a la capacidad y continuamos con el siguiente gráfico que representa la locación. Y acá vamos a agregar una cantidad de 3. Aquí sí vamos a respetar la cantidad que tenemos ahí. Y continuamos acá, pues vamos a agregar igual 6. 6 ya que es igual el almacén del horno y el almacén de pintura. Y pues también por eso las representamos con el mismo recurso que fue este gráfico de esas tablas. Pues continuamos de esta manera y ya casi terminamos. En este solamente vamos a agregar uno porque es en el del horno. Aquí selecciono y agrego uno. Y en este solamente también vamos a agregar una crucecita de estas y la vamos a agregar en el que está en la parte pues de arriba y pues también en el que está en la parte de abajo, ya que recordemos que es un mismo proceso. Una vez que terminamos de agregar estas crucecitas, que como ya les mencioné son los puntos de entidad, continuamos con el proceso y ahora lo que tenemos que hacer es darle clic en nuestra barra de herramientas y elegir la opción que es de construir, que está ya en esta parte donde está la flechita, y le damos en la opción de entidades, le doy clic y aquí se nos despliega una nueva ventanita con nuevas herramientas que nosotros vamos a utilizar durante este proceso. Aquí lo que vamos a hacer realmente es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es crear la entidad con la que vamos a estar trabajando. En este caso voy a seleccionar esta opción que
nos servirá para identificar el material. Y lo seleccionamos y aquí se nos creó de pronto otro porque ya lo había seleccionado, entonces lo único que hago es eliminarlo y quedarme con el primero que ya había creado. Este lo edito, le pongo otro color, vamos a seleccionar el color rojo, le doy en aceptar, aceptar y le pongo un nombre a mi entidad, la vamos a nombrar pieza, pues es una pieza con la que vamos a estar trabajando. Una vez terminado esto, nos vamos nuevamente a construir y ahora nos vamos en arribos. Aquí ya se nos creó el nombre porque ya identificó que estamos trabajando con la pieza y pues ya está en fila de llegada. Aquí previamente también ya están registrados la cantidad por arribo, las ocurrencias y frecuencia que ya lo anoté. Y esto va de acuerdo a los datos que yo tengo aquí en mi diagrama. Es decir, yo escribí pues el nombre fila llegada porque es donde va a iniciar el proceso. Y la cantidad por arriba que es de 1, las ocurrencias que son infinitas y la frecuencia que es E a la 2, que es donde dice llegada E a la 2. Bueno, una vez que ya registré eso, ahora tengo que irme nuevamente a la opción de construir y darle clic en procesos. Le doy clic en procesos y aquí ya tengo una nueva ventanita donde vamos a estar trabajando y donde vamos a realizar nuevas herramientas, nuevas formas para continuar con nuestra simulación. Bueno, aquí ya estamos en esta opción, aquí nos muestra la entidad, locación y operación, salida, destino, todas estas opciones. Pero antes de iniciar a registrar y programar todo lo que lleva cada locación, debemos de indicar cuál es la guía o la ruta que se va a seguir para realizar este proceso. Es decir, nosotros sabemos que de acá va a partir desde fila de llegada y después va a llegar a lavadora, después hacia el almacén, la pintura, almacén de horno, inspección y todo esto. Es decir, va a seguir esta ruta. Pero nosotros debemos indicárselo a nuestro programa, es decir, hacer un registro donde exista una ruta que se deba de seguir para realizar el proceso. Entendido esto, continuamos y lo que tenemos que hacer primeramente es seleccionar nuestra entidad que es pieza, darle clic en nuevo proceso y pues colocar unas flechitas que nos van a indicar cuál es la ruta que se debe de seguir. Hacemos este proceso para cada una, continuamos de esta manera y pues aquí terminamos nuestro proceso. Solamente queda indicar que ha terminado todo el proceso, es decir, que se concluyó con la ruta. Y aquí es muy importante agregar al último una ruta de salida, es decir, esta flechita indica que el proceso ha terminado y es la que me aparece aquí al último como inspección. Y en destino, en esta parte, debe de aparecer exit, lo cual indica que ha terminado y el proceso se ha realizado correctamente. Después de esto, lo que tenemos que hacer es en cada una de las locaciones agregar la operación correspondiente de acuerdo a los datos que nosotros ya tenemos, es decir, de acuerdo a nuestro diagrama con el que hemos estado trabajando. Primeramente en operación, en la primera que es fila llegada, ahí no corresponde ninguna operación porque nuestro diagrama no nos lo indica. Entonces ahí dejamos el espacio en blanco y revisamos si en lógica de movimiento hay alguna operación que se tenga que realizar. Aquí podemos observar que en efecto tenemos una operación que es de E a la 3, E exponente 3, y lo agregamos en esta parte. Agregamos move for y escribimos E a la 3, tal y como nos lo indica aquí en nuestro diagrama. Continuamos con la siguiente línea y de igual manera programamos lo que sea necesario. En este caso, en lavadora nos indica que existe una operación de E a la 2, entonces debemos de agregarla aquí en la operación. Escribimos white E a la 2 y revisamos si en lógica de movimiento también existe
algo que debamos de agregar. Nos vamos nuevamente a nuestro diagrama y observamos que pues también tenemos que poner la operación de E a la 2, que es la que está aquí. Nosotros en este caso la vamos a escribir en lógica en movimiento y vamos a escribir move for E a la 2. Y pues ya una vez escrito esto, nos pasamos a la siguiente línea que corresponde al almacén de pintura. Aquí no colocamos nada porque no nos lo indica en nuestro diagrama. Como podemos observar, no tenemos ningún dato el cual deba de ingresarse. Entonces continuamos en pintura. Y en pintura ahí tenemos que agregar una operación porque aquí nos lo indica. Entonces escribimos la operación que es de tiempo y escribimos en esta parte white t y los números que están ahí 4, 8, 10. Muy bien, una vez hecho esto nos vamos nuevamente a lógica de movimiento y escribimos lo que corresponde, que es esto que está aquí, que es U3.5, 1.5. Ahí escribimos nuestra lógica y colocamos move for U3.5, 1.5. Una vez hecho esto, nos brincamos a nuestra siguiente línea y en almacén horno observamos si tenemos alguna operación que debamos de realizar y nos damos cuenta de que no, porque pues no lo tenemos aquí registrado, solamente es un proceso más que nos ayuda a identificarlo. Entonces ahí no va nada. Después en horno revisamos nuevamente si hay alguna operación y nos podemos dar cuenta que existe una que nos indica que U3,1, que es la operación que debemos de registrar. Entonces escribimos aquí white U,1 y observamos nuevamente si en lógica en movimiento existe algo y nos podemos dar cuenta que sí. Entonces escribimos nuevamente en horno move por U2,1 y continuamos en la siguiente y última línea de nuestra locación inspección. Aquí tenemos que escribir también algo porque aquí nos lo indica que es E a la 2, pero aquí lo tenemos que escribir 3 veces ya que es la operación que nos lo indica en nuestro diagrama. Entonces escribimos aquí 3 veces white. Podemos desplegar esta opción también para que sea un poco más visible. Escribimos white E2 y aquí ya nos lo indica de tiempo white E2 y 3 veces como tal como lo indiqué. Una vez terminado esto, pues le damos clic aquí para finalizar con esto y pues ya tenemos registradas toda nuestra información que va en cada una de las locaciones, es decir, terminamos de programar cada una de los datos que nos proporcionan en este diagrama. Ahora ya solamente queda hacer unos últimos ajustes antes de iniciar nuestra simulación. Para ello le damos clic en simulación y después le damos clic en opciones. Y aquí nos aparece ya una ventanita donde nos aparece el tiempo de corrida, tiempo de simulación, precisión de reloj, reporte de resultados, etcétera. Muchísimas opciones que nosotros podemos configurar de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. En esta ocasión vamos a ponerle que se trata de tiempo, que ya está seleccionado. Después vamos a escribir el tiempo de simulación y para ello nos vamos a esta información que también nos proporciona el texto. Dice el inciso A que simule el proceso por 90 días de 24 horas cada uno. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es escribir aquí 90 días y observar qué más nos dicen los incisos. Ejecute 3 réplicas de la simulación, analice el archivo de modelos
obtenga un intervalo de confianza, y la opción E, que es determinar una tabla. Muy bien, continuamos entonces y aquí seleccionamos la precisión de reloj. Vamos a colocarle que es de 1 en minuto, que ya está seleccionado, y en número de réplicas nos indica que son 3, entonces colocamos ahí un número 3. Le damos clic en aceptar y una vez configurado eso, ya solamente nos queda iniciar con nuestra simulación. Pero antes de iniciar debemos de guardar nuestro archivo, entonces solamente tenemos que darle clic en simulación, correr, y nos va a pedir que ingresemos un nombre a nuestro archivo antes de iniciar con nuestra simulación. Solamente escribimos el nombre que nosotros deseamos y después de esto ya podremos iniciar con nuestra simulación. Una vez guardado nuestro proyecto, lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte donde dice simulación, darle clic en correr y automáticamente veremos cómo inicia el proceso de simulación que nosotros habíamos querido programar, que programamos, perdón, y aquí nos indica cuántas veces lleva corriendo este programa y vemos que es una de 3. Y aquí vemos los minutos y todo lo que se requiere para llevar a cabo este proceso. En este caso, este proceso de simulación tardará un poco debido a que lo programamos para que se ejecute 3 veces y con 90 días. Entonces de pronto puede tardar un poco, pero ya solamente es de esperar a que termine, o si lo deseamos de otra manera, solamente darle clic en simulación, en pausar simulación o finalizar simulación. Le damos clic y nos pregunta si queremos recolectar las estadísticas. Le damos en la opción de sí. Y nos abrirá esta nueva parte del programa que nos permitirá ver las estadísticas. Aquí nos muestra ya una tablita de entidad estados. Aquí podemos ver el porciento y la pieza, el cuadro de indicadores total, la pieza. Y también nos indica aquí el horno, la inspección, la fila de llegada, la parte ocupada, la lavadora, el almacén de pintura y todo conforme se vaya realizando este proceso. Y nos da cifras exactas de cuánto se tarda y cuánto tiempo requiere. Aquí podemos observar también el porciento. Las gráficas son muy intuitivas, lo cual nos permite entender fácilmente a qué se refiere. Y ya solamente necesitamos interpretar los datos para realizar lo que nosotros queramos. En este caso, aquí tenemos algunas preguntas, entonces solamente utilizamos los datos que nosotros ya obtuvimos acá para contestar estas preguntas. Y bien, también para realizar los ejercicios, los incisos que vienen aquí. Entonces una vez ya que nosotros tenemos esto, ya se nos facilitará realizar y contestar las preguntas que se nos dan. Y pues terminar con nuestro ejercicio de una manera más sencilla y evitar tardarnos tan bien. Aquí tenemos mucha información que nos puede servir para resolver nuestras preguntas. Ahora solamente queda saber cómo identificarla y qué datos son los que vamos a utilizar. Para comenzar, observamos aquí nuestro análisis de resultados, donde previamente yo ya realicé todo el proceso de búsqueda de información que me pueda servir y contesté las preguntas y los incisos. Primero, en los incisos dice que simule el sistema por 90 días de 24 horas cada uno. Muy bien, este proceso pues ya previamente ya lo hicimos, como se puede observar aquí. Ya en nuestro proceso de simulación incluimos que fuera por 90 días con una precisión de reloj de 1 minuto y pues con un número de réplicas de 3, tal y como lo indica el inciso B también. Ahora, una vez que ya resolvimos el inciso A y el inciso B, y lo podemos observar aquí, nos queda analizar el inciso C, que dice analiza el archivo de resultados del modelo, y el inciso D, que dice obtenga un intervalo de confianza para el número de piezas producidas, y el inciso E, que dice determine en una tabla las utilizaciones de todas las localizaciones del modelo. Muy bien, para poder resolver nosotros estos 3 incisos faltantes, lo que tuve que hacer es modificar un poco nuestro proyecto sin que esto afectara a los datos que previamente ya nos dieron en el diagrama.
¿Cómo hice esto? Bueno, lo que hice fue muy sencillo, solamente incluí aquí en capacidad de la fila de llegada 300 piezas, es decir, como si solamente existiera espacio para 300 piezas y no una cantidad infinita como antes lo teníamos. Esto lo hice con el fin de que el proceso de simulación no tardara tanto y fuera posible de visualizar, ya que debido a la cantidad infinita se hace un poco más complicado que nos muestre los resultados certeros. Es por ello que recurrí a modificar esto, pero en realidad esto sirve solamente como una aproximación o una ejemplificación de cómo sería el resultado. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a las tablas que están aquí y aquí podemos ver que lo que nosotros necesitamos para contestar esos tres incisos es hacer lo siguiente. Para el inciso, este ya lo vimos, para el inciso B, que dice que obtenga un intervalo de confianza para el número de piezas producidas, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a esta parte donde dice réplica y ponerle en todo. En este caso ya está seleccionado y aquí podemos observar el total de salidas de las tres réplicas, que son los datos que nosotros tenemos aquí y que también tenemos aquí porque previamente los realizamos a mano para corroborar que fueran correctos. Si se pueden dar cuenta, existe una aproximación. Este proceso se hizo a través de esto, de este teorema de Chernbyshev, que nos permitió obtener los resultados que tenemos aquí y hacer una pequeña comparación. Después, en el inciso E, que dice determina en una tabla las utilizaciones de todas las locaciones del modelo, lo único que tuvimos que hacer aquí es irnos a la parte donde dice utilización con locación y seleccionar todos los elementos de nuestra simulación, y de esta manera en esta gráfica se nos muestra cuánto es el porcentaje de cada uno de la fila de llegada, lavadora, almacén de pintura, etc. Y pues es lo que ya tenemos también aquí, representado en una ejemplificación con un límite de 300 piezas, el cual nos ayudará para poder mostrarles esta información. Bueno, una vez resueltos los 5 incisos, procedemos a irnos a las preguntas. La primera dice que dónde se encuentra el cuello de botella de este sistema. Aquí claramente y sin necesidad de ninguna gráfica y solamente analizando la imagen, podemos visualizar que el cuello del sistema se encuentra en el horno, ya que solo puede procesar una pieza a la vez y su tiempo de procesamiento combinado con la falta de almacén genera acumulación y retraso en el flujo del sistema. Es decir, esto nos impide que avance de una manera más rápida, porque solamente puede procesar una a la vez. Después nos preguntan qué sugerencias haría para mejorar el sistema. Bueno, para mejorar el sistema se recomienda agregar otro horno para aumentar la capacidad. Esta pregunta va unada a la anterior, ya que se necesita colocar un almacén entre el horno y las mesas de inspección para evitar bloqueos y que el proceso sea un poco más rápido y pues sea más conveniente. La siguiente pregunta nos dice que si el hecho de que una empresa se encuentre en estado de bloqueo significa que la pieza ha terminado sus operaciones en la localización actual, pero no puede avanzar a la siguiente, puesto que no hay espacio para colocarla. De acuerdo con esto, considera que es grave el problema de bloqueo de las piezas. ¿En qué localizaciones se puede hacer para mejorar? Esto sin duda es grave, ya que se convierte en una situación grave cuando el problema de bloqueo de las piezas, principalmente en el almacén antes del horno, debido a su capacidad ilimitada y también por la ausencia de un almacén entre el horno e inspección, se bloquea, y entonces esto impide que el proceso, como ya lo mencioné anteriormente, sea un poco más rápido. Entonces esto sí se convierte en un problema. Lo que se recomienda para mejorar la situación es de que se debe aumentar la capacidad del almacén antes del horno y agregar un pequeño almacén entre el horno y las mesas de inspección, es decir, en estas dos. Y gracias a esta gráfica podemos también nosotros analizar y pues dar una respuesta más objetiva. Después nos pregunta que si pudiera lograr una mejoría de 10% en tiempo de procesamiento de alguna de las estaciones, ¿en cuál de ellas sería y por qué? Pues sin duda alguna, como ya lo he mencionado, la estación en la que sería más conveniente lograr una mejora del 10% en el tiempo de proceso es en el horno, ya que es el horno quien nos está
limitando a que el proceso sea más rápido. Y aquí lo podemos observar en esta gráfica. Después dice, es necesario que alguno de los almacenes sea más grande, ¿cuál y por qué? Bueno, es necesario aumentar sin duda la capacidad del almacén que está antes del horno, porque tiende a llenarse con facilidad y esto genera bloqueos en el área de pintura, afectando el flujo del sistema. Aquí también, gracias a este gráfico, podemos observar el porcentaje de bloqueo que se genera y lo que nos impide que el proceso se haga de una manera más ágil. Después nos pregunta que si consideramos necesario colocar un almacén entre el horno y las mesas de inspección y de qué capacidad. Aquí realmente, y como lo mencioné desde el inicio, es muy importante que exista un intermediario, ya que sí es necesario colocar un almacén entre el horno y las mesas de inspección. Y pues la capacidad debe de ser al menos de 3 piezas para que el proceso sea ni tan lento ni tan rápido, sino que exista una variación determinada y que se mantenga el proceso de una buena manera, ya que, como aquí lo menciono, actualmente el horno se bloquea cuando las dos mesas están ocupadas, lo que reduce sin duda la eficiencia del sistema y sin duda alguna pues también genera pérdida de tiempo. Después nos pregunta que si cada pieza deja una utilidad de 5 pesos y ninguna de las inversiones debe recuperarse en más de 3 meses, ¿cuál sería su recomendación? Posibilidad de comprar otro horno con la misma capacidad y un costo de 100,000. Bueno, aquí necesitamos analizar los precios y visualizar este sistema de simulación a futuro para poder responderla. En este caso, una vez hecho esto, podemos responder que si se logra que el segundo horno incremente significativamente la producción de piezas al punto de generar al menos 20,000 piezas más en 90 días, entonces sí convendría la inversión de 100,000 pesos, ya que sería rentable y pues se recuperaría en sí la inversión y pues permitiría que en un tiempo determinado se lograra recuperar y que el sistema fuera un poco más eficiente. Después nos pregunta que cuál sería su recomendación si lo que se desea comprar es otra lavadora de la misma capacidad de un costo de 100,000 pesos. Aquí podemos observar que nosotros, aquí en nuestra ventanita, que contamos con una lavadora. Y lo que aquí nos pregunta es que si nos conviene comprar una lavadora con un costo de 100,000 pesos. Y la respuesta es que no, ya que no representa un cuello de botella. Recordemos que el cuello de botella es el horno, el cual nos genera que las piezas estén ahí mucho tiempo, se estanquen y no se realice de una manera rápida el proceso, porque solamente puede producir una. Entonces la lavadora no es el problema, entonces definitivamente no conviene comprar una En lavadora. conclusión, y gracias a estas gráficas, una buena combinación para aumentar la producción sin invertir más sería aumentar la capacidad del almacén antes del horno, agregar un almacén entre el horno y la inspección y contratar un operario extra para inspección, lo cual permite mejorar el flujo sin necesidad inmediata de una segunda lavadora o un segundo horno, a menos que los datos lo justifiquen.